Departamento de La Paz. Este aspecto, porque los tribunales electorales departamentales tienen competencia dentro del departamento. En el caso del Departamento de La Paz, en las 87 municipios y 20 provincias del Departamento de La Paz. Y también en materia electoral, en lo que corresponde conocer demandas de inhabilitación, asimismo también casos como declinatorias en el caso de Yahuasi. Y asimismo también el Tribunal Supremo Electoral solamente conoce como segunda instancia, ya no como primera, porque lo conocen los tribunales electorales departamentales. Entonces, lo que viene aquí es que los señores del NGP habrían presentado la declinatoria de candidatura en el departamento de Cochabamba el día 31 de marzo, aproximadamente pasados los 16 horas. Significa eso que habrían presentado en una jurisdicción que no corresponde. Ahora, si bien ha presentado en el departamento de Cochabamba, bajo el principio de coordinación, pero a la vez también de alegría. Lastimosamente el día de hoy me encuentro con esa noticia. ¿Me escucha? Sí, adelante, doctor, lo escuchamos. Si bien han presentado en el departamento de Cochabamba, bajo el principio de coordinación entre tribunales electorales departamentales, lo que tendría que haber puesto es a conocimiento de la sala plena del Tribunal Electoral Departamental de La Paz. No existir vocales, obviamente tenía que conocer la sala plena del Tribunal Supremo Electoral. Entonces ahí yo encuentro un vicio de nulidad de esta decisión que ha tomado la sala plena del Tribunal Supremo. Segundo vicio de nulidad que yo veo al respecto es que el Tribunal Supremo Electoral acredita mediante providencia y en algunos casos mediante un auto, a los delegados nacionales. Es decir, estos delegados solamente tienen competencia con los candidatos o autoridades en ejercicio de carácter nacional. Llamemos presidente, vicepresidente, senadores, diputados. Ahora, para los tribunales electorales departamentales, de la misma manera se conoce o se acredita mediante providencia o auto, según corresponda, a los delegados de los departamentos. En este caso, para la sala plena del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, existen otros delegados y no era necesario, no era pertinente que firme delegados acreditados al Tribunal Supremo Electoral. Quienes tendrían que haber firmado son los delegados del Tribunal Electoral Departamental de La Paz. Entonces, ahí yo encuentro segundo vicio de nulidad de esta determinación. Ahora, el titular del derecho político no es la organización política, sino es el señor Yahuasi, el derecho de ser elegido. Ahora, el titular del derecho político de elegir a su representante es la ciudadanía. Entonces, acá existe una vulneración de derechos políticos del candidato como también de la ciudadanía, estimado hermano. Ahora, vocal o ex vocal, el Tribunal Supremo Electoral decía que no se habría vulnerado los derechos de René y Yahuasi. Ahora, ¿qué está fallando en la norma? ¿Es necesario que se puedan cambiar las normas, la ley de régimen electoral? ¿Cómo analiza usted, doctor? Para mí la ley 026 está bastante claro. No hay ningún vacío, no hay ninguna interpretación que pudiera causar alguna subjetividad normativa o alguna inaplicabilidad. La ley 026 está bastante amplio. De otra manera se hubiera tenido los mismos problemas en la elección general 2020 cuando nosotros hemos administrado el proceso electoral. No hemos tenido problemas de esta naturaleza. En 2021, de la misma manera, hemos administrado con la misma ley las elecciones subnacionales y no se ha tenido problemas de esta naturaleza. Entonces, el problema no está en la ley, el problema está en quienes aplican la ley. Y estas personas que aplican la ley, se supone que son probos, personas que son conocedores de la protección de los derechos humanos. Los derechos políticos son derechos humanos. En consecuencia, cuando un candidato tiene militancia que expresan simpatía por esa persona, por su candidatura, y quieren que sea su representante en la instancia departamental, y que sin su consentimiento
sin haber preguntado previamente, se le quite, se le prive de participar, entonces eso no es acaso prohibir el derecho político, atentar contra el derecho político, pues lo es. Entonces, para mí es una flagrancia violación al derecho político de la persona de no permitir participar. Los candidatos debieran medirse, si el término es válido, en la cancha, como ha sido en el 2021. Los dos primeros votados, aunque se llevaban por fracción de votos entre el candidato Franklin Flores de ese entonces y Santos Quispe también de ese entonces, la ciudadanía es quien ha decidido quién quiere que sea su candidato. Lo más correcto para proteger los derechos políticos, como establece el artículo 23 de la Convención Americana, derechos políticos, el Pacto de San José, también otros conocen, es bastante amplio y lo más correcto es aplicar. ¿Y qué dice el artículo 256 de la Constitución Política del Estado? En materia de derechos humanos se debe aplicar la norma más favorable. Estimado hermano, resalte esa disposición constitucional. En materia de derechos humanos, dice el artículo 56 de la Constitución Política del Estado, se debe aplicar la norma más favorable. Si así no disponen la Constitución y las normativas, las convenciones americanas deben ser aplicadas. En este caso, se ha aplicado de manera inmediata la norma menos favorable. Entonces, es una flagrante violación al derecho político. Doctor, ahora el Tribunal Supremo Electoral también ha informado que ya esta segunda vuelta, este balotaje ya prácticamente queda anulado. ¿Qué dice la norma después de que un partido político declina la candidatura de su candidato, en esta oportunidad de René Yahuasi? ¿Queda totalmente anulado la segunda vuelta? Así es, dispone ciertamente lo que ha afirmado el señor Fernando Arteaga, una vez que exista la declinatoria de participar en el proceso electoral, una de las partes al que queda se le declara como ganador. Es así la disposición de la ley 026. Pero lo que estoy cuestionando yo es los vicios de nulidad que no han advertido los de la sala plena del Tribunal Supremo Electoral. A eso me refiero. Si bien establece, como tal señala el señor Arteaga, secretario de Cámara, ellos debieran haber advertido estos dos vicios de nulidad. Pero, estimado hermano, hay cosa mucho más grande que esto todavía. Mira, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al respecto del artículo 23 de la Convención Americana, se ha pronunciado mediante una sentencia. Esta sentencia es conocido como caso Gutman Castañeda versus México. En esta sentencia, de manera general, expresa que no necesita siempre de un partido político para participar en un proceso electoral. Asimismo, también señala la representación no partidaria. Un ciudadano no siempre dice, según esta sentencia, necesita de un partido. Puede participar. Ahora, ¿puede René Yahuasi participar en esta segunda vuelta sin la necesidad de ser patrocinado por NPG? ¿Puede participar? Los que tienen que analizar esta sentencia son los de Tribunal Supremo Electoral a partir de la acción que está presentando de apelación o recurso extraordinario de revisión que está presentando el señor Yahuasi. Tendría que considerar esta sentencia. De no aplicarlo, Bolivia estaría entrando en uno de los países que vulnera los derechos políticos. Asimismo, no hace cumplir la sentencia de la Corte Interamericana, tomando en cuenta que Bolivia es parte, por tanto, es vinculante para nuestro país. Doctor, como usted bien lo decía, René Yahuasi está presentando un recurso de revisión prácticamente de su caso. ¿Qué tendría que corresponder? ¿Cómo tendría que actuar el Tribunal Supremo Electoral ante esta situación? Mira, la Sala Plena del Tribunal Supremo, como la máxima instancia del órgano electoral, tiene toda la atribución de realizar el control de convencionalidad de la norma.
al hacer el control de convencionalidad, tiene toda la atribución de revisar no solamente la 026, también tiene la obligación de revisar aspectos que nuestro país habría participado en materia de protección de derechos políticos, entre ellos la Convención Americana. Asimismo, tiene que revisar esta sentencia Castañeda-Gutmann versus México, donde la Corte Interamericana en una de esas disposiciones dice: los países miembros deben adecuar sus normativas a esta sentencia. Entonces, Bolivia no es ajeno a esto, tiene la obligación de realizar el control de convencionalidad. Doctor, ¿esta decisión del Tribunal Supremo Electoral fortalece o debilita la democracia en nuestro país? De manera muy anticipada ya les he respondido la pregunta, totalmente pone en riesgo la democracia, quiebra los principios democráticos donde el ciudadano debe decidir en las urnas quién quiere que sea la autoridad que les represente, que tenga legitimidad y no se resuelvan en como se está viendo estos días. Doctor, ya para finalizar la entrevista, por favor, no hay todavía vocales del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, la Asamblea todavía no ha designado. ¿Qué tendría que pasar con esto? ¿Qué va a pasar en caso de que no se designe todavía a esos vocales que sin lugar a dudas son primordial? Mira, a veces el capricho, la soberbia de las autoridades nos lleva a esto. Nosotros habíamos administrado procesos electorales con certificación internacional que no ha generado dudas sobre los resultados. Las elecciones judiciales, la elección general. Y lo más razonable para no causar todo esto era que en tanto no se designe los vocales de los salientes que todavía administren proceso electoral. A la ausencia de autoridades pasa estos problemas. Pero si no hubiera sido necesario eso, ellos debieran haber designado oportunamente en el marco de lo que establece la ley, cumpliendo con todos los requisitos, los vocales sean con los puntajes más altos que habrían obtenido en el proceso de selección, examen oral, asimismo también las entrevistas, que obviamente en esta etapa no ha habido, pero de acuerdo a la presentación de su currículum, debieran sido designados los vocales con los altos puntajes que según su currículum. Sin embargo, han sido observados los asambleístas del Departamento de La Paz, primero porque no cumplían el criterio de paridad, es decir, 50% mujeres, 50% varones. Asimismo, también no cumplían el criterio de pueblos indígenas, entonces, o el escaño o la terna indígena. Segundo, tercero, se han hecho interponer recursos de amparo constitucional y estos no han sido acatadas. Y bueno, quien paga los platos rotos de los políticos es la ciudadanía, el pueblo alteño, como también el Departamento de La Paz. Doctor, el mensaje, por favor, a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral y, por supuesto, del órgano electoral, que sin lugar a duda esta decisión con el NGP va a dejar un precedente. Sí, no dejemos malos precedentes para la democracia boliviana, actuemos en el marco de la ley. La ley está bien hecha, en mi criterio, en los 6 años que me ha tocado administrar procesos electorales en el marco de la ley 026, no existe aspectos que causen mala interpretación. Quienes apliquen mal la norma son los que están causando este tipo de problemas y no es necesario desafiar a la ciudadanía. La ciudadanía es bastante sabio y cuando se manifiesta, muchas veces la razón está muy presente en cada uno de los ciudadanos paceños. Simplemente decir respetar la ley, respetemos, para lo cual han sido elegidos. Muchas gracias. Doctor, le quiero agradecer por su tiempo. Muchísimas gracias. Esperamos un próximo contacto. Hasta la próxima. Bien, de esta manera conversamos.